directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente, Lorena Álvarez. Y debido a y en vista de las circunstancias externas, como alguna vez habíamos compartido, tenemos un análisis que es un poco más de planificación estratégica, pero dentro del cuerpo de Cristo, dentro del pueblo de Dios, dentro de la esposa del Cordero de Dios, dentro de la iglesia, necesitamos estar muy atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y obviamente podemos ir analizando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y en el día de hoy estamos muy atentos a una amenaza externa que está afectando al pueblo de Dios con una división que está queriendo dominar la mente de los seres humanos. Todos podemos decir, nosotros estamos en lo correcto, nosotros somos los que tenemos la solución de los problemas, pero no es así. Es el Espíritu de Dios el que puede y debe irradiar en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestros pensamientos y sobre todo en nuestras actitudes y en nuestro desarrollo como un solo cuerpo de Cristo. Y en la palabra de Dios, en el libro de Santiago, habíamos analizado capítulo 1, 2, 3, de manera global, como les mencionaba, para que cada uno de nosotros tome la palabra de Dios y el Espíritu Santo sea mostrando todo lo que anhela hablar directamente a nuestros corazones. Y en la traducción del lenguaje actual en español, menciona las guerras y los pleitos. El día de ayer les había compartido un enlace de una clase que se está dando en la Universidad de Boston, gratuita, es decir, tú puedes tomarla sin pagar ningún fee y está en inglés y es con respecto a conflictos y transformación, religión. Y obviamente nos incumbe. Obviamente necesitamos aprender cada día más. Obviamente necesitamos conocer cómo en una guerra, en una batalla, cuando, por ejemplo, en el caso de Eliseo, Dios mismo le ayuda y le habla de lo que el enemigo quería realizar y quería hacer para robar, dañar, matar, destruir, dividir, manipular, intimidar, un poco inclusive atormentar al pueblo de Dios. Y en esta palabra nos implica que nosotros estamos en una guerra. Por eso es que insistimos en que el Espíritu de Dios nos da paz. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de la dificultad. Cuando Eliseo recibe esa palabra, Dios le habla. Creo que ustedes tal vez leyeron esta parte de la historia. Específicamente, lo que hace es también ayudarle para saber que Dios había ya enviado ayuda. Del mismo modo, cuando le habla a Gedeón, le dice hombre valiente y le da instrucciones específicas, inclusive para disminuir el grupo de personas con las que estaba trabajando por ciertos parámetros, estructuras mentales que cada uno de ellos tenía. Y Dios le da la estrategia como para encontrar, ¿verdad?, personas que van a estar pilas, como se dice en el léxico, un poco común de el ámbito coloquial, no solo de adolescentes o de niños o de jóvenes o de jóvenes adultos, sino en realidad en el ambiente inclusive de transmisiones mediáticas y de transmisiones de media. Y hoy vamos a comenzar orando y pidiéndole esa estrategia del cielo, porque Dios nos ha hablado específicamente en su palabra. Nos protege con su sangre bendita y nos da la mente de Cristo.
Dice la palabra de Dios que nos vistamos de la armadura de su justicia, el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación en nuestra cabeza, el escudo de la fe de pies a cabeza. Peleemos con la espada de la palabra de Dios, por eso necesitamos leer la palabra. Nos pongamos las sandalias del Evangelio y que no dejemos de interceder, de orar, de hablar con nuestro Padre Celestial. Eso protege nuestra mente. Protegidos con la sangre de Jesucristo, protegidos con la sangre del Cordero de Dios, le pedimos tener la mente de Cristo, y lo mismo pedimos por la comunidad, por la sociedad. Le pedimos que proteja nuestros pensamientos, ¿verdad? Cada pensamiento, cada petición sea para bendición. Y en el nombre de Cristo Jesús, en este momento le pedimos a nuestro Padre Celestial que sea Él protegiendo con su vallado celestial, bajo la sombra de las alas del Altísimo Dios, que proteja la mente de todos los seres humanos. Hoy le pedimos a nuestro Padre Celestial que ponga el querer como el hacer a través de su espíritu para leer su palabra. Esa es la protección en cada una de nuestras neuronas. Ese es el agua de vida que lava nuestra mente, que purifica nuestra mente, la sangre de Cristo. Y esos pensamientos se someten a los pensamientos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que es la palabra de Dios. Y es ahí cuando el Espíritu de Dios nos habla. Y nuestra primera estrategia es que cuando sentimos esa palabra del Espíritu de Dios, pensamos en un versículo bíblico para saber y estar alineados a la palabra de Dios, alineados a su gran amor. Amabilidad, paciencia, bondad, dominio propio, humildad, fidelidad, alegría, amor y paz, alegría, amor y paz. Y le pedimos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos lidere y mantengamos el espíritu inofendible en nuestro corazón y pensando lo mejor de los seres humanos. He visto algunas comunicaciones de conceptos de personas de liderazgo cristiano evangélico, cristiano católico, y entonces es ahí cuando comienzan muchísimas tal vez discusiones o conversaciones o diálogos, y lo que puede suceder es que cuando nuestro concepto, lo que nosotros pensamos no es aceptado o es rechazado o simplemente ni siquiera es considerado, podemos tender a sentirnos aislados, rechazados, y no es así, porque nuestra identidad está en Cristo Jesús, y es ahí cuando entramos aún con más certeza y convicción a interceder, a pedirle a Dios, es tu obra. Esa es la magnificencia de nuestro Rey y Salvador, saber que es el trabajo del Espíritu de Dios en cada ser humano. Entonces le pedimos a nuestro Padre Celestial que sobrenaturalmente despeje el ambiente y que el Espíritu de Dios se derrame con poder, y el fuego del Espíritu de Dios calcine todos esos fuegos de chismes, esas atrocidades que están queriendo invadir, robar, dañar, matar, destruir, manipular, intimidar, acongojar, inclusive poner ese adormecimiento en los seres humanos para que no hagan y no realicen lo que deben realizar, y para que no trabajen, para que no estudien, para que no cumplan sus deberes. Todo eso le pedimos a nuestro Rey Dios, que invada con el Espíritu de Dios todo este lugar, el barrio, la ciudad de Quito, el Ecuador, el mundo entero. Y en los Estados Unidos de Norteamérica, el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, invocado por años en el pueblo de Dios, derrama de su espíritu y purifica la mente de cada ser humano por el poder de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Las guerras y los pleitos. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Esto está en la palabra de Dios, traducción del lenguaje actual, y pues les invito a leer en las traducciones que tengan ustedes de la Biblia en su casa.
Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen por qué no se lo piden a Dios. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios. Esto está en la palabra de Dios, capítulo 4 del libro de Santiago, Nuevo Testamento, la Biblia. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y huirá de ustedes. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra de Dios en Reina Valera del 60. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigos de ustedes. Ya no les llamo siervos, sino amigos. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor, dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. No critiquen a los demás. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás, de estar señalando. No seamos orgullosos. No sean orgullosos. Escúchenme, dice la palabra. Ustedes los que dicen hoy y mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Y en realidad Dios nos confronta muy claramente con su palabra. Todo lo que hemos vivido dentro de este año calendario, porque podemos hablar de muchas circunstancias externas, pero todo lo que hemos vivido nos ha mostrado que somos orgullosos, que los seres humanos creemos planificar nuestra vida como nosotros se nos place. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere. Y muchos de nosotros solíamos tener en nuestro léxico, en nuestro hablar, la palabra de Dios que mencionaba, si Dios quiere, si Dios dispone. Si Dios no dispone otra cosa, como dándonos a entender a nosotros mismos y posicionando nuestra mente que es el Dios de todo el cielo, la tierra y el mar, cuya voluntad se hace en la tierra, como ya es en el cielo. Más bien, deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Y es ahí cuando vienen estos pensamientos de martirio, ¿no? ¡Ay! Y puede pasar esto y puede pasar el otro. Ya cállate, no hagas esto, no hagas el otro. Y entonces nosotros le decimos, Dios Todopoderoso, Rey del cielo, de la tierra y el mar, Padre celestial, ayúdanos. Cierra la boca del enemigo, cierra la boca del acusador de los hermanos y hermanas, cierra la boca del atormentador. Cierra la boca de aquellos hombres y mujeres que quieren robar, dañar, matar, destruir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, llénanos con tu paz, la paz que solo Jesucristo nos puede dar. Y le decimos gracias por tu alegría, porque es tu gozo el que nos fortalece. La alegría de Dios nos fortalece. Esto está escrito en el libro de Nehemías.
cuando Nehemías comienza el trabajo de reconstrucción de las murallas y reconstrucción del templo, específicamente trabaja con todo el pueblo y va defendiendo ciertos aspectos del pueblo, de lo que sucede a nivel de liderazgo, confronta e inclusive llega a ser amenazado por los mismos sacerdotes de la ciudad, que querían que se escondiese en el templo porque no querían ver que Nehemías continúe el trabajo. Son circunstancias bastante drásticas, pero Dios continúa su obra. Y es ahí cuando Nehemías también nos enseña, junto con Esdras, la palabra de Dios, cuando es declarada, es la palabra la que protege nuestra mente. Porque la palabra de Dios es la mente de Cristo Jesús, porque la palabra de Dios, porque Jesucristo se hizo vida. El verbo, la palabra de Dios, se hace ser humano. Juan capítulo 1. Y entonces vamos y nos arraigamos y nos cimentamos en la palabra de Dios. Miren lo que dice el capítulo 2 del libro de Ageo en la Biblia Antiguo Testamento. Yo soy el Dios de Israel y dentro de poco haré temblar el cielo y la tierra, sacudiré el mar y la tierra firme. Haré que tiemblen todas las naciones, haré que traigan todas sus riquezas para llenar con ellas mi templo, pues la plata y el oro me pertenecen. La grandeza de este segundo templo será mayor que la del primero, y en él se vivirá en paz. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. Príncipe de paz, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el príncipe de paz, el Dios que es amor, que todo lo puede, el Dios de lo visible y lo invisible, el Dios que está en todo lugar, el Dios que está mirándote en este momento donde quiera que tú estés. Nosotros a través de estos medios tecnológicos queremos, y entre comillas, ¿no? Los seres humanos tratamos de falsificar o queremos inclusive llegar a ser como dioses con ciertas cosas que hemos inventado, poniendo también videos en la cámara para que puedan ingresar a casas o a departamentos o a lugares y a través de estos medios que yo pueda ir allá y que también puedan ver para acá, hackeando, robando, dañando, matando, destruyendo, dividiendo, intentando ser dioses. Pero Dios dice, miren, es tan maravilloso como es Dios, es tan omnipotente, omnipresente. Yo comentaba y desde que he trabajado dentro ya del medio empresarial en el que se ha utilizado medios tecnológicos para registros, para emitir informes, para emitir balances, reportes, consolidaciones. Una de mis inquietudes dentro de mi corazón era aprender tecnología porque definitivamente era como uno de los cuellos de botella al momento de pedir ayuda o el de decir, mira, por favor, haz el backup de todos los datos o por favor, haz que procese la información, porque antes no se imaginan todo el proceso que ha sido para tener los ERPs que hoy tenemos, que son pero inmediatos. Y habían cambios jurídicos o habían cambios de tributos y entonces teníamos que pedir de favor y esperar a que tal vez el de tecnología comience a programar y explicarle, porque él no entendía o ella no entendían las condiciones tributarias, financieras, contables, y habían errores y era un tiempo increíble, desperdiciado en cierto punto. Entonces, el día de ayer, y les he compartido en esta página del corazón de Dios al corazón de la gente, porque Dios es bueno y Él escucha nuestras oraciones conforme a su misericordia. Y ayer nos explicaban que ya hay una aplicación que lo han estado utilizando Estados Unidos, Europa, Asia, África. Todavía nos falta en Latinoamérica. En cuanto a como iconos, ¿no? Entonces, yo puedo decir esta parte, necesito instalarla en esta faceta del ingreso de datos. Les hablo
Un ejemplo, yo sé que en esta instancia en donde ingresa los datos del digitador tienen que haber controles en cuanto al número de factura, fecha de la factura, número de autorización, fecha de la autorización, monto, bien calculado el IVA y todas esas cosas. Entonces, solo son iconos, no son solo, pero los iconos ya tienen una programación que ingresa y que vas colocando y puede ser parte del proceso de codificación low code se llama, sin tener que estar entrando como en el HTML y digitar y escribir como era anteriormente. Esa es la magnificencia del Dios Todopoderoso, que trabaja alrededor del mundo para apoyarnos a todo el pueblo de Dios. Esto es un ejemplo de que Dios es el dueño de absolutamente todo, la ciencia, la cultura, el arte, los negocios, la economía, las finanzas, y hace milagros. Él puede mover el corazón de seres humanos que han estado con dura servir tratando de dañar inclusive a un país. Y Dios inunda y mueve, y Él es el que nos da la sabiduría del cielo. Por eso oramos por los gobernantes de todo el mundo, por toda la iglesia, por la educación, por la familia. Oramos por los negocios, por la economía, las finanzas, el entretenimiento, por protección sobrenatural y natural en medios de comunicación, en ciencia, en cultura, en arte, en absolutamente toda la sociedad, porque todo le pertenece a nuestro Rey Dios. Y en Nehemías capítulo 8, en el versículo que les estaba mencionando, comencemos con el versículo 7 y 8, porque en la traducción del lenguaje actual suelen acumular algunos versículos. Les invito y les agradezco que la lean en la traducción que ustedes tienen en casa. Nuevamente, después de esto, los siguientes ayudantes de los sacerdotes ayudaron al pueblo a entender la ley de Dios. Después de esto, porque, a ver, vamos a leer desde el 6. Entonces Esdras alabó al Dios Todopoderoso y todos, con los brazos en alto, dijeron: sí, sí, alabado sea Dios. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios. Después de esto, los siguientes ayudantes de los sacerdotes ayudaron al pueblo a entender la ley de Dios. Y hay una lista allí. Ellos leían y traducían con claridad el libro para que el pueblo pudiera entender. Miren, este trabajo en equipo, este trabajo con delegación, son términos que utilizamos, que nosotros pensamos que nos lo inventamos para el ámbito empresarial o comercial o institucional. Y ellos leían y traducían con claridad el libro para que el pueblo pudiera entender. Y al oír lo que el libro decía, todos comenzaron a llorar, como podríamos estar haciendo nosotros luego de leer el capítulo 4 del libro de Santiago. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote Esdras y los ayudantes les dijeron a la gente: no se pongan tristes, no lloren, porque este día está dedicado a nuestro Dios. Este es el día que hizo el Señor. Nos regocijaremos en él. Esdras también les dijo: hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Hoy es un día dedicado a nuestro Dios, así que no se pongan tristes. Alégrense, que Dios les dará fuerzas. El gozo del Señor mi fortaleza es. Alégrense, que Dios nos da fuerzas. Y en Isaías dice que levantaremos las alas como las águilas, ¿verdad? Dice, aún, les voy a leer porque eso es lo que anhelamos, que leamos la Biblia y que toda esta instrucción eterna se mantenga en nuestra mente, corazón, alma, cuerpo y espíritu. Esta es nuestra protección sobrenatural y natural. Pero nosotros debemos leer la Biblia. Dios consuela a Jerusalén. Es el capítulo 40 del libro de Isaías. Y le pedimos a nuestro Padre Celestial que proteja nuestra boca, que proteja nuestra mente, nuestras palabras. Y en el nombre de Cristo Jesús, que llene el corazón de todos aquellos
que escuchen estas palabras con su gran amor y que puedan sentir cuán ancho, grande, profundo es el amor del Padre Celestial, que sean sumergidos en el Espíritu de Dios, que nuestra mente, nuestras palabras estén protegidas por la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Dios consuela a Jerusalén. Dios dijo, consuelen a mi pueblo, denle ánimo, hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén y anúncienles de mi parte que ya han dejado de ser esclavos. Ya les hice pagar por sus pecados y el castigo que han recibido es más que suficiente. Isaías anunció, preparen para Dios un camino en el desierto. Rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. El poder de la palabra de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 6, traducción lenguaje actual. Alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo gritar entonces? Escuché. Grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Dios llega con poder. Súbete a una montaña y anuncia esta buena noticia a los habitantes de Jerusalén. No tengas miedo, grita con todas sus fuerzas. Levántate, Dios. Levántate, Jesucristo, y sálvanos. Grita con todas sus fuerzas y di a las ciudades de Judá, aquí viene nuestro Dios, viene con todo su poder. Dios es un rey poderoso y trae con él su pueblo, el pueblo que ha liberado. Viene cuidando a su pueblo como cuida un pastor a su rebaño. Lleva en brazos a los corderos y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener su cría. Nadie es más grande que Dios. Isaías dijo, Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. A Dios nadie le enseña nada. Nadie le da consejo a nuestro Dios, ni lecciones de ciencia y sabiduría escrito en la palabra de Dios. Las naciones son para él como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los poderosos países que están en las islas del mar son para él lo mismo que un simple grano de arena. No hay en los bosques del Líbano animales ni leñas suficientes para presentar en su altar una ofrenda como él se la merece. Para Dios, nada valen las naciones, son lo mismo que nada, porque Dios es el dueño de absolutamente todo. Los ídolos no son Dios. Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. No puede ser representado en ninguna imagen. Los escultores fabrican estatuas, los joyeros las recubren de oro y les ponen cadenitas de plata. Los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudra y se lo llevan a un artesano. Pero por más hábil que sea, hace un ídolo que ni pararse puede. Pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de estas imágenes. El poder de Dios. Ustedes saben muy bien, y ya lo han oído decir, que Dios tiene un trono muy por encima del cielo. Desde allí, Dios nos ve como si fuéramos insectos. Dios extiende el cielo como un toldo, lo levanta como una carpa para vivir en ella. Dios hace que los poderosos de este mundo desaparezcan como plantas tiernas y sin raíces. Esas plantas se marchitan y se las lleva el huracán. La grandeza de nuestro Dios. Nuestro santo Dios afirma, con nadie me pueden comparar. Por Dios, arraiguémonos en esta palabra. Nadie puede igualarse a nuestro Rey y Dios. Isaías dijo, levanten los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca
falta una estrella. Pueblo de Israel, pueblo de Dios, nosotros, hijos e hijas de Dios. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú y yo debemos saber. Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios nos da fuerzas. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan, por más fuerte que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Volvemos a leer este versículo 28, 29, 30 y 31, para que nos arraiguemos y cimentemos en estos días en la palabra de Dios. Tú, yo, nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia que le pertenece a Cristo Jesús. Debemos saber que Dios no se cansa como nosotros. Debemos saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Debemos saber que su poder ha creado todo lo que existe. Todo. Dios nos da fuerzas. Dios da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confiamos en Dios siempre tendremos nuevas fuerzas. Podremos volar como las águilas, podremos caminar sin cansarnos y correr sin fatigarnos para la gloria, el honor, la honra y la glorificación por siempre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que siempre tengamos esta palabra en nuestra mente cuando hagamos cualquier actividad. Sí, tenemos nuevas fuerzas, porque todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Sí, vamos a debilitarnos y cansarnos, pero nuestro Rey y Dios nos da nuevas fuerzas para honrar, glorificar, alabar, adorar y engrandecer el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y compartir hasta los confines de la tierra la inmensa gloria de nuestro Rey y Dios. Queremos ser esos amigos de nuestro Rey y Dios. Comencemos con leer la palabra, arraigarnos, cimentarnos en la palabra de Dios y decirle a nuestro Padre Celestial gracias. Dejemos de quejarnos, y hemos compartido a través de este medio un reto que estamos realizando, el Guerra contra la Queja. Y estamos en esta guerra firmes y dispuestos. Vamos a agradecer. Esa es la mejor estrategia, agradecer a Dios, aún en medio de la adversidad. Y hoy le agradecemos por todo lo que nos ha enseñado en este año, en los años pasados, desde el inicio de nuestra vida. Todo lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará. Todo lo que estamos aprendiendo. Y nos arraigamos en esta palabra. Pueblo de Dios, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú y yo debemos saber que Dios no se cansa como nosotros. Agradecemos lo que ha pasado, lo que ha sucedido, aún esas cosas terribles, terríficas, atrocidades. Le agradecemos porque Dios sigue en su trono, como nos menciona la palabra de Dios. Va más allá del cielo que podemos percibir con nuestros ojos. Dios es el creador del cielo, de la tierra, del mar, de todo lo visible y lo invisible. Dios es nuestro Rey y Dios. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy glorificamos el nombre de Dios. Hoy alabamos el nombre de Jesucristo. Hoy le pedimos que su Espíritu Santo permanezca en y a través de nuestra vida, dando paz, amabilidad, paciencia, siendo instrumentos de su paz en todo momento. No la paz que este mundo puede proporcionar, sino la paz que Jesucristo nos da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy le decimos gracias por amigos y amigas alrededor de todo el mundo.
amigos y amigas que Dios ha colocado en nuestro camino. Hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Un equipo celestial, sobrenatural y natural. Un equipo conforme al corazón de Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.